A la hora de proyectar el futuro de la economía del Ecuador, solo hay acuerdo en que el decrecimiento será grande. Los valores son el punto de disenso. Unos dicen 7 puntos de crecimiento negativo, otros incluso se aventuran a afirmar que será más, que serán 10 los puntos porcentuales de la caída. Frente a eso, las medidas económicas que anunció el gobierno y que se busca implementar a través de 2 proyectos de ley que se encuentran en su fase final, lucen insuficientes. ¿Cuál es entonces la tarea que tiene el régimen en estos 11 meses de gobierno que le quedan? Se lo preguntamos a Osvaldo Landázuri, analista económico. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, muchas gracias por la invitación. Si hay escasez de dinero, de liquidez y contracción en la compra, y a eso hay que sumarle una eventual reducción de precios motivada por la necesidad de transaccionar luego de 3 meses de paralización, esto motivado por la pandemia, le pregunto, ¿estamos a las puertas de un proceso deflacionario? A ver, Lenin, yo creo que la situación del país no es únicamente un resultado del coronavirus. En términos generales, el país ya caminaba hacia esto por una serie de problemas estructurales que este gobierno en realidad pudo corregir. Para mí ha sido la historia de similares en términos de manejo económico, y eso en resumen nos lleva a entender una situación que cada vez crítica. Estas leyes realmente lo que buscan es tratar de acercar posiciones de empleadores y los trabajadores entre los distintos actores sociales, pero que al final del día probablemente sean insuficientes para entender una recuperación sostenida en el tiempo. ¿Vamos o no entonces a la deflación? A la deflación probablemente caminemos por fuerza. Lo que pasa es que el proceso ecuatoriano es un proceso en el cual, al estar dolarizado, no hay otro camino que una devaluación interna, y esa devaluación interna tiene que ir por las vías en donde la economía actúa. Una de aquellas es necesariamente el empleo. Como no se ponen de acuerdo empleadores y trabajadores, entonces, ¿qué es lo que se da? Desempleo. Y en el caso de la deflación, como no podemos devaluar nuestra moneda, resulta que por fuerza todos los actores económicos tienen que empezar a liquidar sus inventarios, y en esa línea la deflación resulta un aspecto inmanejable, es decir, no está en nuestras manos, va a venir, y probablemente sea un asunto en el que el Ecuador acerque todos sus indicadores a los niveles internacionales, luego de haber tenido una década en la que los sueldos, por ejemplo, crecieron mucho más que la inflación, que el gasto público fue el motor de la economía. Entonces ahora, insisto, Lenin, como no puede emitir moneda, los ajustes vienen por el lado de la economía real, y uno de ellos es el tema precios que usted comenta. El presidente de la República dijo en su informe del 24 de mayo que uno de los pilares de su último año de gestión será el proteger la dolarización, y la pregunta que todos se hacen es si la dolarización está en riesgo. A ver, la dolarización yo creo que está en riesgo desde el punto de vista de liquidez, y siempre lo estuvo. Pero hay un tema que es fundamental, Lenin. Primero, que esta crisis es muy distinta a la del año 2000, porque esa crisis fue financiera, en la que los bancos quebraron y entonces los depósitos se fueron del Ecuador, dolarizamos. Esta crisis es de diferente naturaleza, es una crisis que se gatilla por un shock externo, que encuentra una economía con un problema fiscal muy complejo. Entonces, 2 pilares para mí son fundamentales y garantizarán la dolarización. Uno es el sistema financiero, y a eso me puedo referir en adelante con las tasas de interés, pero el otro es que realmente, Lenin, a todos nos gusta el dólar. Entonces, no encuentro camino para que racionalmente el Ecuador adopte otra moneda y la gente reciba esa moneda como un medio de pago. Es decir, lo primero que para mí garantiza la dolarización es esa gran apetencia de dólares que tiene la ciudadanía para transar. Entonces, bajo esas 2 premisas, realmente creo que, tal como pasó Portugal y Grecia, estamos abocados a un ajuste doloroso, complejo, pero sostendremos la moneda dura
porque la población no quiere regresar a un papel emitido por el gobierno que no tiene respaldo. Osvaldo, reactivar al sector empresarial debe ser una premisa en el ejercicio económico del país. El gobierno entrega créditos, pero con lo que entrega es suficiente. Aprueba una ley humanitaria, pero esa ley humanitaria es suficiente. Reforma parcialmente el Código del Trabajo, pero ¿con eso nos alcanza? Yo creo, Lenin, que no, para nada. Haga de cuenta que la magnitud de este problema es una magnitud que podría bordear los 15.000 millones de dólares. Entonces, con esto yo quiero hacer referencia a una situación que sí es realmente importante que la sociedad analice. Entonces, primero, no es suficiente. Pero segundo, este gobierno también ha ayudado para que este problema se complique más. Entonces, vemos que por un lado usted está planteando prestar 100 millones de dólares para las pequeñas empresas, 200 millones se anuncian en otros bancos, pero no se olvide de la magnitud, 16.000 millones de dólares. Entonces, hoy nos preguntamos muy bien cómo llegamos a esto. Llegamos a esto indudablemente luego de una década y fundamentalmente de gastos innecesarios en el sector público que le dejaron sin liquidez al país. Segundo, y también muy importante, para mí son decisiones equivocadas respecto al manejo de la deuda de este gobierno, sobre todo en lo que tiene que ver con el prepago que nos vimos obligados a hacer de alrededor de 1.000 millones de dólares. Entonces ahora la ciudadanía entiende por qué en marzo, por qué en abril el gobierno ha incrementado estos retrasos tan grandes que tiene en cancelar a sus proveedores, en cancelar a los servidores públicos, etcétera. Entonces, para mí es la combinación, y respondiendo puntualmente su pregunta, no es suficiente, fundamentalmente porque el país necesita, tal como sucede en Colombia, tal como sucede en Perú, indudablemente nosotros no tenemos la misma cantidad de reservas, pero necesita una gran cantidad de recursos que le entreguen dólares a las personas para poder consumir. Pero si a usted esto le suma que se vio obligado a prepagar 1.000 millones de dólares por una decisión errada del ministro de Economía, entonces esa situación se agrava todavía mucho más. Osvaldo Landazuri, analista económico, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Un gusto, Lenin, gracias por la invitación. Una pausa y volvemos.